Hola chicos, saludos al plató y gracias por la presentación de nuevo. El programa de hoy está dedicado al tema de los mundos superiores, esos otros niveles de existencia, de realidad que, en general, no son aceptados ni conocidos por una gran parte de la población, ya que nuestro nivel evolutivo actual y lo que conocemos como realidad está fuertemente determinado por aquello que percibimos por nuestros 5 sentidos, y en ello se basan todas las mediciones, análisis, observaciones y estructura que forman la ciencia y lo que consideramos como real, objetivo, medible y cierto. La mayoría de las personas en nuestro planeta no creen o no aceptan como válido nada que no caiga dentro de los parámetros que podemos observar y definir con algún instrumento o experimento basado en las reglas que conocemos y que nos dan una forma de entender el mundo en el cual vivimos. Todo lo que cae fuera de la percepción de nuestros sentidos primarios o de su extensión a través de las máquinas u objetos que inventamos para extender su alcance suelen tener automáticamente la etiqueta de místico, de esotérico o de metafísico, pero no son sino términos para definir otras realidades que existen por derecho propio más allá de lo que podemos percibir, y por ende tienen sus propias reglas de funcionamiento y sus propias leyes que dictan cómo se rige la vida consciente y aquello que existe en esos otros planos. Según diferentes fuentes que nos hablan de ello e enseñanzas, el conjunto de la realidad está estructurado en grandes niveles o planos frecuenciales, que a su vez se dividen en otros subplanos, que a su vez se dividen en otros subplanos, que se dividen hasta el infinito, siguiendo la misma estructura fractal mediante la llamada ley de las octavas. Si imaginamos la estructura de los planos, dimensiones o realidades superiores en frecuencia a la realidad física, podríamos hacer una analogía con las muñecas rusas, donde unas se encuentran contenidas dentro de otras. Y la más interior de todas, la más pequeña, es la que correspondería al plano físico y sólido, que nosotros creemos que es el único plano que existe. Sin embargo, no es correcto. Otros planos, realidades y niveles frecuenciales interpenetran y actúan con el nuestro. La silla donde pudieras estar sentado ahora y la habitación donde te encuentres no es más que una de las múltiples realidades que comparten el mismo espacio-tiempo que el tuyo, habiendo una contrapartida etérica o mental o de muchos otros planos y niveles para ese mismo espacio físico en el que existes actualmente. Esto es así porque unos están superpuestos sobre otros y porque simplemente la frecuencia de vibración base de esos espacios escapa a la percepción de los sentidos. El plano material, tal y como lo percibimos, es tan solo el resultado final de una larga cadena de procesos energéticos y evolutivos que tienen su inicio y lugar en los llamados planos no físicos, en los mundos superiores a los que hoy dedicamos este espacio. A procesos que nacen desde los planos, llamémosle espirituales o energéticos, cayendo a planos mentales, emocionales, etéricos, finalmente al plano sólido y físico. Pero por mucho que no podamos ver o de medir esos planos, todos tienen estructura y una ciencia objetiva en su propio nivel de existencia, y todo ser que vive o existe en niveles superiores al nuestro tiene su propia ristra de leyes etéricas, leyes espirituales o leyes mentales que marcan de forma inequívoca la realidad frecuencial de ese mismo nivel. Hay por lo tanto estructura fractal desde niveles superiores e inferiores, y solo habría que desplazarse a ese nivel frecuencial para empezar a existir con esas leyes y reglas y poder medirlas, analizarlas y probarlas con los instrumentos y sentidos que pertenecen por derecho propio a quien existe en ese nivel. De hecho, casi hay más vida consciente en los niveles no físicos que en el mundo sólido que conocemos. Por otro lado, cada nivel dimensional o cada plano superior tiene sus propias reglas particulares, que no pueden ser obviadas ni eliminadas, en todo caso, solo dirigidas y usadas tras su comprensión. Una de estas características es que cada plano actúa en forma pasiva respecto al plano superior y de forma activa respecto al inferior. Es decir, un plano o energía de un cierto nivel es modificable por energías superiores y a su vez puede manipular energías de niveles inferiores. El hecho de que nosotros dudemos de si existe
la telepatía, por ejemplo, o si existe la manifestación instantánea de la realidad a partir del poder de la intención, no es motivo de duda o controversia en, por decir algo, el plano mental o superiores, donde la comunicación telepática sea la norma o el uso del poder de la intención, algo tan abstracto y tan poco medible para nosotros, es el mecanismo de creación de la realidad por defecto. Es como si una piedra nos preguntara, ¿cómo es posible desplazarse de un punto a otro del espacio en un determinado tiempo? Pues las leyes de la mecánica y el movimiento le son completamente desconocidas, aunque sea ciencia objetiva y definida desde nuestro nivel, pero un concepto puramente místico para un nivel de conciencia que debe permanecer en el mismo lugar durante siglos sin poder moverse. Cuando alguien coge una piedra y la mueve de sitio de forma mágica para la piedra, esta podría sentir lo mismo que cuando tú te proyectas a otras realidades o interactúas con ellas y no eres capaz de explicar cómo lo has hecho, qué has hecho o dónde has estado. Al igual que la piedra no puede comprender el proceso de elevación, cogerla del suelo, movimiento y transporte a otro lado y volverla a depositar en un entorno completamente diferente y entender las leyes que se encuentran detrás de esas proezas afectando a su tranquila y larga octava de realidad. Así nosotros consideramos, como decía antes, esotérico o metafísico, cosas que son pura ciencia objetiva en los niveles superiores, pero de los cuales solo percibimos un atisbo reducido, un subconjunto limitado de las reglas y energías que los rigen. El estudio y el trabajo de comprender esa ciencia y esa estructura de los mundos superiores, hasta donde el entendimiento humano del nivel físico nos permita, nos ayuda a entender el funcionamiento del plano físico en el que nos movemos. Pero también es cierto que a medida que subes en vibración hacia niveles cada vez más elevados, se hace más difícil poner en palabras y estructuras humanas todo aquello que rige la existencia de esos planos. Pero estructura la tiene, y todo tiene unas reglas y unas normas que rigen perfectamente cada nivel de la creación. Solo que desde los niveles más inferiores en frecuencia en el que estamos no llegamos a comprenderlo, no podemos medirlo y no sepamos cómo analizarlo. Bueno, ¿cómo actúa el ser humano con esos otros planos? Pues aunque no lo sepamos, la composición multidimensional que poseemos nos permite hacerlo con mucha más facilidad de lo que pensamos. De hecho, es que no podemos no interactuar, pues la existencia y el mismo vehículo evolutivo que poseemos está formado por energías de esos otros niveles superiores al plano físico. Tenemos un cuerpo etérico, que es el vehículo de nuestra consciencia en el plano etérico. Tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo causal, y todos están hechos con las partículas y energías constituyentes de esos otros niveles, más allá del plano físico. Tenemos la habilidad de sumergirnos en los mundos superiores con diferentes técnicas de proyección, de expansión de la consciencia, con el desarrollo de sentidos extrafísicos, etc. Muchos lo hacen, muchos quizás lo hacéis, y muchos otros lo irán haciendo a medida que el ser humano crece y evoluciona, para darse cuenta que el conjunto de la realidad es mucho más amplio de lo que nos han contado. En definitiva, comprender que existen otros niveles de realidad donde el ser humano también se mueve e interactúa, no es más que expandir un poco la visión acotada que tenemos hasta ahora de cómo funciona la vida. Y como decía, empezar a ver que englobando a nuestra pequeña muñequita rusa del plano físico hay otra más exterior, y luego otra más y otra más. Y que aquello que sucede en esos otros mundos tiene fuerte impacto en el nuestro, pues todo está unido y todo está relacionado con todo, por lo que hemos de aprender a prestarles atención y comprenderlos si queremos, en algún momento, entender lo que sucede en nuestro propio entorno, considerado, hasta ahora en general, el único existente y real. Con esto en mente y tratando de entender que el mundo es mucho más allá de lo que nuestros ojos, nuestros sentidos nos dictan, nos despedimos hasta un siguiente encuentro.